Hola, muy buenos días. Esperando aquí que terminen de conectarse. ¿Qué tal? Mi nombre es Diana González. El día de hoy voy a ser su anfitriona para este webinar. 9:30 en punto. Veo que están entrando más gente. Les damos la bienvenida a nuestro último webinar del año 2018. Nos da mucho gusto que nos puedan acompañar. Y sobre todo el interés que han mostrado durante todo este año con los diferentes temas que tenemos para ustedes. Hoy en este mes vamos a revisar un tema igual de importante que los que hemos estado mostrando mes con mes, pero este tiene pues una importancia muy muy detallada. Sobre todo aquí el tema es cómo hacer más productivo mi tiempo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que por tener tantos pendientes no tenemos tiempo de nada? A veces se nos corta el tiempo, no sabemos qué fue lo que hicimos, que no terminamos de terminar lo del trabajo, que ya no tenemos tiempo para la familia porque están saturados. Y pues todo esto es realmente es verdad y pasa en el 95% de los casos, y pues realmente esto es por una falta de organización, ¿verdad? Que pues no tenemos las prioridades claras y pues no sabemos cómo administrar nuestro tiempo, donde tenemos que darle la mayor prioridad o cómo sacar y sobre todo enfocarnos para poder hacer más productivo nuestro tiempo. Entonces, pues agradecemos que estén con nosotros y pues en este webinar lo que vamos a estar revisando pues van a ser mejores prácticas para gestionar sus prioridades y poder tener una vida plena, llevar un buen administración de su tiempo para su trabajo, para su vida, etcétera. Entonces, pues bienvenidos. El día de hoy nos va a estar acompañando el ingeniero Carlos González, que es nuestro director de consultoría en Evorit. Es ingeniero en sistemas computacionales, para aquellos que no lo conocen. Pues bueno, tiene un posgrado en especialización en sistemas de manufactura sincronizada en General Motors, y ya es su cuarto ciclo de recertificación ante el PMI como PMP, y es líder de implantación de modelos de gestión de proyectos para gobiernos y empresas privadas. Entonces, pues con su gran experiencia que tiene, ya más de 17 años como administrador de proyectos y 8 años como consultor en campañas nacionales e internacionales, pues agradecemos su presencia y sobre todo que nos va a estar apoyando en este tema, que bueno, si bien sabemos, pues parte de la vida de un líder de proyectos y un director de consultoría es organizar el tiempo para poder mantener todo en orden. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Te damos la bienvenida. Muchas gracias, Diana, por la presentación y muchas gracias más bien a todas las personas que nos acompañan. Y ahora vamos a hablar de un tema, como lo comentaba hace un momento Diana, que es imprescindible, yo creo que para todas las personas que tienen un trabajo más que operativo, y esto es importante, este webinar esté dedicado a aquellas personas que tienen un trabajo más intelectual, es un trabajo más de pensar, ¿sí? En donde sus actividades diarias están relacionadas con la consecución de metas de negocio, más que actividades manuales. Y eso es bien importante, porque como lo vamos a ver, estos esquemas de ayudarnos a ser más productivos, no tratemos de hacerlos complejos. Como lo van a ver en los próximos minutos, vamos a encontrar una forma de poder clasificar la forma en la que trabajamos, que nos organizamos, que definimos prioridades para que seamos capaces de ser más productivos. Y eso es parte muy importante de lo que vamos a ver. Y esto que les voy a mostrar está basado en un estudio que hizo el Harvard Business Review a través de su revista, ¿no? Que en el 2013 publicaron un ejercicio, un estudio que realizaron con varios ejecutivos en diferentes empresas en Estados Unidos, en donde y trataron de identificar en qué tiempo o cuánto tiempo dedicaban
los ejecutivos y tomadores de decisión en su día a día, ¿no? Y a partir de ahí encontraron resultados bien interesantes que se tradujeron en algunos elementos de mejora para la forma en la que nosotros administramos nuestro tiempo. Y en eso está basado este webinar. Me gustó mucho porque inclusive a mí me ha ayudado a determinar en dónde verdaderamente genero valor y qué es en lo que puedo yo inclusive delegar y organizar con mi equipo, ¿no? Y esta es la agenda que vamos a estar revisando. Es qué significa ser productivo, la teoría o el pensamiento de tener más horas en el día, ¿no? Ese pensamiento que a veces nos acosa, que no nos alcanza el tiempo, que estamos viviendo en un sentido de una carrera por tener más cosas que hacer a veces, ¿no? Y vamos a ver qué significa no ser productivo, cuál es el problema de falta de productividad, cómo liberar espacio en su calendario y vamos a ver algunos resultados interesantes y luego vamos a hacer un ejercicio con ustedes en donde de manera individual vamos a ver el proceso de 5 pasos que nos va a ayudar a identificar y a clasificar la forma en la que estamos dedicando nuestro tiempo a lo largo de la semana y esto nos permita entonces tomar algunas decisiones, ¿no? Y vamos a cerrar con algunos elementos, algunas preguntas interesantes que nos llevarán a pensar si realmente estamos siendo productivos. Y yo creo que eso es algo que es muy relevante y muy importante. Entonces, como siempre, si hay alguna pregunta o comentario a lo largo de la sesión, no duden en ponerla en el chat que tienen ahí los que están accesando por medio de una PC y los que están accesando por algunas herramientas, dispositivos móviles, pues no van a tener esta facilidad, pero pueden ver los comentarios que se van a estar virtiendo a lo largo de la sesión. Y para comenzar, me gustaría platicarles de algunas situaciones de un ejecutivo de una empresa, puede ser de un dueño de un negocio, o puede ser un director o un gerente de un área de una empresa importante, o inclusive el dueño o el responsable de una MIPYME, ¿no? Entonces, de pronto, ¿cómo comienza su día, no? De repente llegan a su oficina, ¿sí? Empiezan a planear su día con muchas cosas que hacer. Su bandeja de entrada es más grande, cada día es más grande que su bandeja de salida. Pero pues están optimistas, ¿no? Tienen ustedes ganas de comerse ese día y de hacer muchas cosas a lo largo del día y comienzan con las típicas reuniones diarias, ¿no? En donde se reúnen con sus personal, con su gente, con sus colaboradores, sus subordinados, en donde empiezan a plantear y a resolver ciertas situaciones a lo largo que se presentaron durante el día previo y que les están llevando a tomar algunas decisiones importantes dentro de la organización. Termina esa reunión y de pronto tienen una llamada de una solicitud de su jefe o de su superior, ¿no? En donde les pide algo que casi nunca sucede, ¿verdad? Algo que es urgente, ¿verdad? Para ese día de manera particular, de una situación que la dirección mandó a solicitar o un problema de alto impacto que se está revisando y desea que te involucres con otras áreas dentro de la organización para llevar a cabo ese proceso. Que eso es algo que no tenías contemplado, pero ¿cómo decirle que no a nuestro jefe, cierto? ¿Sí? Es imposible. Además es importante, vas a tocar a otros líderes de otras áreas o inclusive a otros subordinados o gerentes de otras áreas de negocio, ¿no? Pero te acuerdas, una vez que tienes esta reunión con tu jefe, empiezas a reestructurar tu día, que tienes pendientes algunas tareas administrativas, ¿no? En el último viaje que hiciste ya pasó más de una semana, te están pidiendo que puedas liberar los comprobantes de gastos y las tareas para subir y llevar el control de los viajes que has tenido. Y pues es algo que ya no puedes demorar porque si no lo haces el día de hoy, entonces vas a tener que absorber esos gastos, ¿verdad? Porque no los vas a poder meter. Y entonces estás en esa parte, estás viendo cómo vas a manejar tu día cuando de repente te llaman a piso o en el área de producción porque hay algunos datos que no concuerdan, por lo que identificas que hay un problema de comunicación entre las diferentes áreas
que se relaciona con algo que te había comentado tu jefe en un punto anterior, y eso te lleva a que hagas una reunión de trabajo de emergencia con tus peers, tus iguales en las otras áreas funcionales con las que colaboras, ¿no? Entonces suena que la reunión es de alto valor, empiezas a generar ideas, tomas el liderazgo, no asisten todos los que deben de asistir porque fue una reunión de emergencia y quedan tareas que te haces cargo tú de absorber, ¿no? Y que salen tareas ahí que no tienen a nadie donde caer, pero como tú coordinaste la reunión, entonces decides tomar el liderazgo y hacerla, ¿no? Y se meten más actividades en tu bandeja de entrada. Y eso te lleva a que al final del día estés revisando con tu equipo cómo se llevaron las cuestiones de ese día, viendo que lo que tenías contemplado hacer al inicio del día no se puede lograr y tuviste que agregar nuevas actividades a tu plan de trabajo para ese día y te das cuenta que se ha terminado el día. Pero para ti apenas comienza, y lo peor del caso es que tú dices, qué bueno que ya se acabó el horario laboral, porque ahora que hay menos gente puedo dedicarle el tiempo suficiente para poder terminar mis pendientes. Y les llega la noche, ¿no? Y se dan cuenta que la visión que tienes del cumplimiento de las metas que verdaderamente importa se tienen que pasar al día de mañana. Y el día de mañana vuelves a entrar y vuelves a darte cuenta que invariablemente este proceso de una o de otra manera se repite. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Estamos mal? ¿Estamos siendo rehenes de nosotros, o más bien la organización no nos ayuda, o es una combinación de ambas? Y es aquí en donde ustedes, como responsables de las áreas, que son gente que no trabaja operativamente, sino que está a cargo de la toma de decisiones de la organización, de liderar equipos, de cumplir metas a nivel organizacional, pues entonces se encuentran con un obstáculo enorme en donde no saben por dónde comenzar para determinar si realmente están generando el valor que quieren, ¿ok? Y entonces, esta pregunta, y les voy a pedir que por favor ustedes me digan y me contesten en el chat, les voy a poner, quiero que piensen en esta pregunta y me respondan por favor. Para ustedes, ¿qué significa ser productivo? ¿De acuerdo? ¿Qué significa para ustedes ser productivo? Y les voy a dar algunas opciones. Y ustedes me pueden decir alguna de estas opciones, la letra de alguna de esta opción, o me pueden poner otra cosa que ustedes piensen que sea valiosa para ustedes, ¿no? Entonces, la primera es tener más tiempo para las cosas importantes. Esa es la primera opción. La siguiente opción es hacer más cosas en el mismo tiempo, o sea, que tengamos la capacidad de hacer más cosas en el mismo tiempo. Ser productivo para ustedes es poder liderar mejor, que sus jefes lo sientan a ustedes imprescindibles, porque ustedes siempre son capaces de resolver todas las situaciones que se les asignan, que ser más productivo es que no somos capaces de decir que no cuando nos piden apoyo, porque es nuestro rol, ¿no? Somos líderes y tenemos que ayudar a las demás áreas, a la demás gente en el proceso, o enfocarme en las actividades de mayor contribución y deshacerme de las demás, ¿ok? Puede ser una o varias de estas opciones, o otra que ustedes determinan si creen que ninguna de estas aplica, ¿no? Porque no hay respuestas correctas, simplemente quiero identificar. ¿Qué opinan? Por favor, díganme para ustedes qué significa ser productivo. Vamos a dar unos segundos en que por favor me puedan mostrar, irme respondiendo en dónde creen ustedes que es la respuesta correcta. Y por aquí ya están empezando a caer las respuestas. Tenemos B, que es hacer más cosas en el mismo tiempo. Alejandra, Sergio, tener más tiempo para las cosas importantes. Marco nos dice que es enfocarme en las actividades de mayor valor. Y tenemos un poco de todo, ¿eh? La gente que está participando no se define con una sola respuesta, sino más bien hay diferentes perspectivas de lo que significa ser productivo. Y fíjense que esto es interesante, esta pregunta nos debe de llevar a algo que es fundamental. ¿Cómo saben ustedes que están cumpliendo las metas
y los valores y los objetivos organizacionales. Eso es a lo que nos tenemos que centrar a nosotros como líderes y como personas que nos encargamos de liderar y de trabajar para ayudar a que la organización sea sustentable. Como recordarán, y fíjense que hay un gran autor que seguramente han escuchado de él, que se llama Michael Porter, ex profesor de la Universidad de Harvard, que ayuda precisamente a hacer que las empresas sean más competitivas. Y por otra parte tenemos a John Kotter, que es un padre también de la estrategia organizacional, y entre ellos dos determinan que las organizaciones, para que puedan generar una estrategia, tienen que ayudar a explotar sus capacidades diferenciadoras, no competir con las demás empresas por precio o para que se comodaticen, sino realmente ayudar a las organizaciones a que puedan explotar de manera diferente esa parte. Y para eso nos tiene que quedar claro qué significa para nuestra organización, y esto es la clave de la productividad, señoritas, damas, caballeros, tenemos que tener claro cuáles son los objetivos que persigue nuestra organización, ¿sí? Y esos objetivos, cómo se traducen a nuestra área de influencia, nuestra área de trabajo. Mientras nosotros no tengamos claro cómo abonamos a través de nuestro trabajo y la forma que lideremos a nuestra gente, entonces el productivo se va a entender como tener la capacidad de tener ocupado mi día, ¿de acuerdo? Tener muchas horas trabajando en reuniones con otros líderes, ¿no? Y hay veces que nos encargamos de hacer que eso suceda, pero finalmente no estamos logrando ser lo suficientemente competitivos para lograr esos objetivos. Y fíjense que en este estudio que generó el Harvard Business Review, en ese artículo que comento al inicio, se dieron cuenta que la mayoría de las personas que trabajan con conocimiento y que de alguna manera pues se encargan de dirigir áreas de negocio o empresas, dedicaban prácticamente el 70% de su tiempo, casi el 32%, a actividades relacionadas con trabajo de escritorio, que no significa que no sean productivas, improductivas, simplemente es el hecho, ¿sí? Y por otro lado, el 38%, que es el que mayor porcentaje tiene, era interacción con otras áreas dentro de la misma organización, o reuniones, o pláticas, o elementos de ese tipo. Entonces, entre estas dos características, en trabajo de escritorio y el trabajo relacionado con otras áreas, se llevaba prácticamente el 70% de su organización. Pero esto no significaba, y esto es lo interesante, que a pesar de que dedicaban algo que en teoría pudiera ser de alto valor, se dieron cuenta que los objetivos de las personas que estaban siendo estudiadas no lograban cumplir sus objetivos al final del periodo. De acuerdo que eso es algo bien interesante. Entonces estaban muy ocupadas, de hecho trabajaban más de 8 horas diarias, y esto los llevaba a un estado de neurosis que eventualmente los llevaba a estar en un estado de estrés constante que no les permitía avanzar ni manejar de mejor manera, en la mayoría de los casos, ¿no? Obviamente, ¿no? Y entonces, lo que se les preguntó a esos directores y esos ejecutivos era realmente qué esperaban o qué querían hacer para poder lograr y cumplir sus metas, si no lo podían lograr como lo estaban haciendo. Y lo que la mayoría de ellos dijo es que pues quisieran tener más horas en el día, ¿no? Que fueran capaces de trabajar más de esas 8 horas o que pudieran extender. Pero eso es algo que definitivamente no se puede, ¿no? Y entonces, de acuerdo a este estudio, lo que se revisó es qué tanto de esas actividades que realizaban en total les generaban verdadero valor. Y después de hacer ese estudio con ellos, se dieron cuenta que alrededor del 41% del tiempo que dedicaban ellos a todas esas actividades de las que hemos comentado eran actividades que no estaban enfocadas hacia lograr y generar un valor real, ¿ok? Y cuando hablamos de valor real significa que estén alineadas al cumplimiento de los objetivos o de las metas que tenemos como equipo, como área o como organización. Nuestro sentimiento, y fíjense, y a nosotros además también como latinos, ¿sí? Tenemos
otra gran oportunidad que a veces es, si trabajamos poco o nos hacemos sentir que trabajamos poco porque no estamos sudando, no estamos preocupados o no estamos corriendo, no estamos sobresaturados de tareas, significa que entonces no estamos dando nuestro 100%. Y si no logramos cambiar ese esquema de pensamiento en el que el sentirnos productivos es mantenernos al 110, 150, 180, 200% ocupados, no vamos a lograr entonces generar un verdadero sentimiento de productividad. Entonces, ese 41% de actividades que tenemos son aquellas actividades que son de poco valor y a veces que son tan tediosas que nos toman más tiempo de lo que realmente pudieran hacerse si alguien más puede hacerlo. ¿Y qué es lo que sucedió entonces como parte de este problema? Hay dos grandes problemas que nos llevan a esto. El primero, y fíjense que hay organizaciones a nivel mundial que han tratado de cambiar este tipo de cultura, pero poniendo como políticas o reglas dentro de las organizaciones. Y tenemos por ahí el ejemplo de Pfizer, que seguramente lo conocen. Pfizer, que es una empresa que tiene varias empresas, principalmente en el área farmacéutica, en donde han intentado cambiar esta forma de trabajo de sus altos directivos, de la gente que tiene su cargo personal, tratando de poner ciertas reglas como por ejemplo poner algunas especies de áreas de soporte administrativo para los directores o los gerentes o los líderes de equipo, ¿sí? O hay otros que, por ejemplo, ponen tareas como, ¿sabes qué? Los viernes no hay lectura de correos, no hay sobresaturación de correos, no se mandan, se ponen límites en los tiempos de las juntas como algo ya preestablecido, o limitan las presentaciones internas hasta cierto número dependiendo de las características, pero el asunto es que eventualmente la gente se hace cargo de saltarse estas políticas, ¿no? Porque ellos necesitan cumplir desde su punto de vista sus objetivos. Entonces, esta perspectiva y estos elementos que les voy a comentar a continuación buscan que sea un cambio más personal. Entonces, esto, por un lado, tiene un gran poder y un gran componente porque va a depender solamente de ustedes, ¿ok? Sí, mayormente. Y eso les va a permitir entonces que puedan evaluar qué tanto realmente pueden evaluar la productividad, ¿no? Y entonces, si nosotros dejamos de pensar en que somos los salvadores del universo y que somos indispensables, y eso es algo que nos mata, porque si decimos que no a ciertas cuestiones de seguimientos, de elementos que no ayudan o no contribuyen al valor que queremos generar, entonces nos dicen que no queremos cooperar, que no estamos involucrados, pero más bien la pregunta es, ¿realmente lo que nos están pidiendo va enfocado hacia lograr lo que yo y mi equipo tenemos a cargo de lograr? Realmente lo que tenemos que pensar es que no tenemos que mantener un alto nivel de ocupación, sino realmente ser productivos, ¿ok? Y ser productivos es cómo contribuye lo que estoy haciendo a lograr esa meta. Y la razón número dos por la que normalmente no somos productivos es que cada vez nuestras empresas y después de estos procesos recesivos nos piden que hagamos más cosas con menos recursos, ¿no? Y en vez de que nos den más personal o nos den más capacidades, lo que hacen es que nos recortan o nos eliminan o nos ponen personal que necesita ser desarrollado. Y entonces eso nos lleva eventualmente a que estemos lidiando con un montón de platos, ¿no? Que están girando y que tengamos que estarle poniendo prioridad a algo. Entonces todos los días no es trabajar sobre un plan que esté enfocado a lograr las metas, sino está enfocado a atacar los bomberazos, a apagar fuegos todo el tiempo. Y eso nos roba paz mental, nos roba capacidad de decisión y nos elimina la eventual capacidad de determinar cuál es el mejor camino para llevar y cumplir las metas que tenemos a nuestro cargo. Y fíjense que en otro estudio que hizo Harvard, se dieron cuenta también que las personas que tenían una alta capacidad de decisión y de respuesta y de resultados, sobre todo, eran aquellos que le dedicaban más tiempo para pensar. Fíjense, para pensar, no para estar en 10,000 juntas, porque
en la necesidad y en dedicarle tiempo a pensar, eran capaces de optimizar la forma de trabajo, de encontrar nuevas formas de entregar valor a la organización y de proponer elementos de innovación o de reestructura dentro de sus organizaciones. Entonces, si logramos eliminar esas dos razones, vamos a poder eventualmente ser más productivos. Y fíjense que en este estudio que estamos comentando, hubo uno o varios casos en donde casi lograron ahorrar un día laboral completo dentro de la gente. Un día laboral completo. Y un día laboral completo significaba 8 horas que lograron hacer que ese ejecutivo y esa persona pudiera ser capaz de aprovechar para otras cosas que verdaderamente le generaran valor. Y la única forma que lograron hacerlo, y esta es una tarea que les va a quedar a ustedes como líderes y como responsables, es tienen que pensar de manera deliberada en cómo están usando su tiempo. Ahorita piensen normalmente cómo es una semana dentro de su trabajo. ¿Cuánto tiempo están dedicando a actividades o acciones que verdaderamente generan valor y el valor entendido contra el cumplimiento de esos objetivos y esas metas que hemos planteado? ¿Sí? Entonces, si ustedes piensan de manera certera en qué actividades, en qué están gastando su tiempo, deciden en qué tareas son las que realmente importan para dedicarles el mayor tiempo y eliminan aquellas o delegan aquellas que no les generan valor, entonces podemos decir que pueden tener ese ahorro, ¿no? Y como les comento, en el ejemplo que les comento, fue de hecho una ejecutiva de una compañía que era un broker de una aseguradora, Y esta ejecutiva se dio cuenta que después de relocalizar sus actividades de poco valor, que eran sus juntas y sus tareas administrativas, y redirigir su tiempo a actividades de alto valor en donde ella se dio cuenta que de acuerdo a sus metas que tenía y lo que tenía como área y a su equipo, era escuchar las llamadas de ventas para ayudar a mejorar y a liderar mejor a sus equipos, a coachar a sus mejores colaboradores o a los principales y para tener mayores interacciones con su equipo en la forma en la que poder mejorar su productividad. Se dieron cuenta que logró ahorrar 8 horas de esa semana y eventualmente, y esto es lo importante, después de varias semanas de revisión y de estructuración de su plan y carga de trabajo, logró tener un incremento en ventas del 5%. Y no con cambios radicales ni con una reestructura, sino ayudando a ella a saber cómo dedicaba el tiempo de la manera más adecuada posible. Entonces, ¿cómo se encargaron estos ejecutivos en estos estudios de liberar su espacio? La primera cosa que se encargaron de hacer era pensar en dos grandes tareas. En su semana identificaron aquellas actividades que desde su perspectiva identificaban como no importantes, que no generaban ningún valor de acuerdo a los objetivos que tenían planteados, ¿sí? Y había otras, ¿sí? Que eran o generaban cierto valor, pero que eran fáciles de eliminar o de delegar. ¿Y a qué nos referimos con fáciles de eliminar o delegar? Se dieron cuenta que había varias actividades en donde una hora que le dedicaran ellos a esa actividad costaba tanto tiempo y le quitaba tanto el poder de decisión que era más costoso que él le dedicara ese tiempo que tratar de asignarla a alguien de su equipo que pudiera y fuera capaz de lidiar de manera adecuada con esa actividad. O definitivamente, ¿no? Era una actividad que no era necesaria hacerla, pero era tanto la rutina que tenía a ese respecto que ya se convertía en algo que lo veía como algo necesario y que no era realmente valioso de generar. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron una yuxtaposición, ¿sí? Ligaron estas actividades que eran las no importantes contra las fáciles de eliminar y se centraron en esas actividades para buscar cuáles eran las que generaban ese desperdicio de tiempo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí empezaron a tener pues mejores resultados, inclusive tiempo personal, se pueden ir a tiempo, etcétera. Entonces, esa parte
que estamos viendo fue relevante para ellos, y para llevar a cabo ese proceso vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a ver este proceso de 5 pasos que nos va a ayudar a identificar entonces la forma en la que ustedes están dedicando su tiempo. En este ejercicio, por favor, quiero que ustedes ahí en su computadora o en un papel o algo listen de 3 a 5 actividades que realizan durante su semana de manera recurrente, que ustedes saben que están ahí. Pero algo, pongan ojo, traten de ser específicos y no sean genéricos. Entonces, en lugar de hablar de, oye, pues le dedico, pues, una actividad es escribir o responder el correo, pues más bien traten de identificar eso de responder correo, cómo lo pueden segmentar. Es enviar correo para responder a solicitudes de clientes o responder a la dirección o responder a los proyectos, etcétera. Traten de ser lo más específico posibles, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos juntas de revisión para revisar estatus de proyectos, reportes, generar reportes o procesos administrativos, reportes de viajes, etcétera, ¿no? Entonces, traten de listar esas 3 a 5 actividades que dedican a la semana. Si ya son algo recurrente, pónganlas y plásmelas de manera directa. Y segundo, pongan también, por favor, para cada una de esas actividades, cuál es la cantidad de tiempo que le dedican a la semana a esa actividad. En promedio, obviamente, si es más o menos, pero pongan más o menos el tiempo que les toma llevar a cabo ese proceso. Entonces, una vez que ya tengan esas 3 a 5 actividades, por favor, váyanlas listando con su tiempo y sean específicos. Vamos a ver este proceso de 5 pasos que nos va a ayudar a determinar cómo tenemos que administrar y priorizar la forma en la que estamos asignando nuestro tiempo a las actividades. Y este proceso de 5 pasos son los que ustedes están viendo en su pantalla, que es primero identificarlas. Número 2, decidir, basado en ciertos criterios que ahorita con los que les vamos a calificar y ahorita lo van a ver. 3, decidir cuáles nos vamos a descargar. 4, cuáles vamos a asignar. Y finalmente establecer un compromiso. Vamos a ver cada uno de estos 5 pasos para esas actividades de las que estamos viendo y de las que acabamos de comentar en este momento. Entonces vamos a ver el primer paso. El primer paso es identificar actividades de poco valor. ¿Ok? Entonces, para esta actividad, por favor, les pido que complementen su lista del listado de actividades que ahorita pusieron, cuáles son aquellas que desde su perspectiva son de poco valor. Y ya lo dijimos, aquellas que son de poco valor son las que no están alineadas con el cumplimiento de sus metas o de sus objetivos personales o de negocio, ¿ok? Eso va a ser muy importante. Para cada una de esas actividades, por favor, quiero que revisen las siguientes preguntas, ¿ok? Vamos a ver la primera pregunta que tienen que hacerse para cada una de esas actividades. Es, ¿qué tanto valor genera esta actividad para la organización? Y van a calificar del 1 al 5, esa pregunta, donde el valor 5 tiene un valor significativo. ¿Eso qué significa? Que esa tarea está completamente alineada y contribuye de manera directa al cumplimiento de las metas que tenemos establecidas. Número 4, cuando tiene esa actividad un impacto moderado. Número 3, cuando tiene un poco impacto. ¿Sí? Número 2, si no tiene impacto. Y número 1, o sea, aquí va a ser la calificación del 1 al 5, cuando esa actividad al hacerla tiene un impacto negativo sobre los objetivos, ¿ok? Entonces, evalúen esa actividad de acuerdo a estos 5 criterios, del 1 al 5, siendo el 5 el de mayor relevancia. Ahora vamos a la siguiente pregunta para la misma actividad. ¿Qué tan urgente es esta actividad? Cuando nos referimos a qué tan urgente es esta actividad, imagínense que ustedes llegan a su trabajo 2 horas tarde por alguna razón y llegan y tienen su listado de pendientes y de las cosas que tenían planteados hacer en ese día. Y tienen que replantearse cuáles tendrían que hacer en ese día o no y cuáles no tendrían que hacerse. Entonces, bajo esa perspectiva, esa actividad que listaron, determinen dándole una calificación de 5 si tiene una alta prioridad. O sea que es importantísimo que se haga porque básicamente tiene una relevancia indispensable de acuerdo a tu evaluación.
Número 4, si se necesita hacer hoy, o sea, no importa en qué momento, pero en el transcurso del día de hoy es importante hacer. Le vamos a dar una calificación de 3 si sería deseable que se hiciera el día de hoy, ¿sí? Le vamos a dar número 2 si podríamos hacerla, si queda tiempo en el día. Y número 1 es, ¿sabes qué? La puedo eliminar y no pasaría nada con respecto a esa actividad, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulando, la primera pregunta es ¿qué tanto valor genera? La segunda pregunta, ¿qué tan urgente es la actividad? Vamos a la cuarta pregunta que se tendrían que hacer para esa misma actividad. Esto lo van a repetir para cada una de las actividades que listaron. ¿Cuánto valor personal obtienes de la tarea? Y cuando nos referimos a valor personal es desde tu perspectiva. ¿Qué tanto disfrutas o crees que esa actividad te genera a ti como persona un valor? Y tengan cuidado, no es que nos guste o no nos guste, digo, puede ser eso el sentido, pero hay veces que no nos gusta una actividad, pero sacamos provecho de ella porque nos ayuda a desarrollar otras capacidades, ¿ok? Y que entonces como valor personal tendría un valor relevante, ¿ok? Entonces, vamos a calificar entonces de nuevo, para cada una de estas preguntas vamos a calificar del 1 al 5 y con esta calificación vamos a generar un valor final de cada una de las actividades y vamos a ver cómo las vamos a mapear. Entonces, ¿cuánto valor personal obtienes de esa tarea? Cuando le van a asignar una calificación de 5, cuando sea esa actividad la disfrutas de tal manera que la consideras como una de las mejores cosas que haces en tu trabajo y que de alguna manera, inclusive si no te pagaran por hacerlas, esa actividad pudieras hacerla de todos modos, ¿no? Cuando disfrutas, una calificación en 4, cuando disfrutas esa tarea, ¿de acuerdo? Número 3, cuando identificas que tiene sus pros y sus contras, de acuerdo a tu perspectiva. 2, cuando la encuentran aburrida y o cansada. Y número 1, cuando definitivamente es algo que creen que no les genera absolutamente nada de valor. Y califiquen entonces esa tarea. ¿De acuerdo? Entonces llevamos 3 grandes preguntas. Vamos a la cuarta y última pregunta para esa actividad, para cada una de las actividades que están evaluando. Y es, ¿con qué facilidad podrías reasignar esta actividad? Vamos a determinar aquí y esto tiene que ser, y yo creo que es uno de los grandes retos que vamos a tener nosotros como líderes. En muchas ocasiones pensamos que si no lo hacemos nosotros por nuestro sentimiento de excelencia y de indispensabilidad, si pudiera existir esa palabra, ¿no? De nosotros hacia la organización nosotros queremos acaparar y ser dueños de todas las actividades y de todas las responsabilidades, porque entre más cosas tengamos, entonces vamos a ser más indispensables para la organización y entonces vamos a tener un sentimiento de super ejecutores en el proceso, ¿no? Y eso es algo que tenemos que empezar a ver. Entonces, quiero que piensen de manera clara realmente qué tan fácil sería entonces delegar esa actividad. Y quiero que lo piensen en esto. Le van a poner una calificación de 5, ¿sí? Sí, solamente ustedes pueden hacerla correctamente, de verdad. O sea, si solamente ustedes, no hay nadie porque ustedes tienen un conocimiento especial o una capacidad especial y solamente ustedes pueden hacerlo de la manera que se requiere. Número 4, si es mejor si se realiza por alguien que tenga las mismas habilidades que ustedes, o sea, sí, pero tendría que ser con casi no un clon, pero alguien muy parecido a ustedes. Una calificación de 3, si se organiza esa actividad de manera adecuada, y eso seguramente les involucrará a lo mejor un trabajo previo, se puede atender por algún subordinado, ¿ok? Alguien que le puedan delegar dentro de su equipo. Número 2 se puede atender fácilmente por un subordinado o un externo. Aquí quiero que piensen no solamente de manera interna, sino un externo fuera de su área o fuera inclusive de su organización. Y número 1, si puede ser esa actividad se puede eliminar completamente porque se dieron cuenta que inclusive asignársela a alguien más ni siquiera generaría valor en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, vamos a hacer una recapitulación y me voy a regresar un poquito. La primera pregunta que establecimos fue ¿qué tanto genera la actividad de valor hacia la organización medido contra los objetivos y metas? La segunda es ¿qué tan urgente es la actividad? La tercera, ¿cuánto valor personal obtienes de la tarea?
Y la cuarta, con qué facilidad podrías reasignar esta actividad. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tienen? Por favor, entonces ahora sí, de cada una de esas 3 a 5 actividades que ustedes plantearon, quiero que le pongan del 1 al 5 a cada una de esas actividades, de acuerdo a estas 4 preguntas, y sumen ese valor, de acuerdo que le darían esa actividad. Y a esa suma de ese valor les va a quedar un valor entre 4 puntos y 20 puntos, que son el mínimo y el máximo, ¿ok? Y van a también poner entonces cuánto tiempo a la semana en promedio, de acuerdo a su perspectiva, le están dedicando a esa actividad, ¿ok? Entonces, por favor, dedíquenle unos segundos a que hagan ese mapeo. Les voy a dejar ahí esa tareita, esa actividad, y ahorita voy a pasar después, posteriormente, a la siguiente slide en donde ya vamos a ver los resultados de este ejercicio, ¿ok? Entonces, vamos a ver, suponiendo que ya tienen ustedes esa calificación, vamos a ver este cuadrante, este mapa que vamos a ver aquí. Muy bien, vamos a ver, vamos a identificar las tareas y las vamos a mapear de acuerdo a esta gráfica, ¿ok? Entonces, esta gráfica la vamos a dividir en el eje de las X en el tiempo que le dedican, ¿ok? Entonces, a las actividades que le dedican poco tiempo, sí, la van a mapear ahí, van a mapear ahí de la que les dure menos, le dediquen menos tiempo a la que le dediquen más tiempo a lo largo de su semana. Y en el eje de las Yes van a poner la calificación que obtuvieron de asignarle de los 4 a los 20 puntos de acuerdo a las 4 preguntas básicas que les acabo de comentar. Y las van a dibujar en esos cuadrantes de acuerdo a esa característica. Y aquí es en donde está lo relevante y lo interesante de este ejercicio. Que si se fijan aquí, lo que se hizo y lo que hizo Harvard, y que parece a lo mejor algo tan sencillo porque es muy poderoso, es lograron hacer que los ejecutivos se dieran cuenta e hicieran conciencia de dónde realmente estaban dedicando su tiempo. Y se clasificaron entonces las tareas de acuerdo a estos 4 cuadrantes, valga la redundancia, en donde en el cuadrante 1, que es en el superior del lado izquierdo, eran actividades que eran de alto valor, que se les dedicaba poco tiempo, ¿ok? Entonces, a esas tareas la pregunta es, oye, tú director, tú ejecutivo, tú tomador de decisión, ¿le podrás dedicar más tiempo a esa tarea? No significa que seas ineficiente haciendo la tarea, sino que le dediques más tiempo a realizar ese tipo de tareas, ¿ok? En el cuadrante en el cuadrante superior derecho, que era actividades de alto valor, pero que consumían mucho tiempo, la pregunta es, ¿las podemos hacer de una manera diferente que nos ayude a ser las más eficientes? Y todas esas tareas que quedaron ahí le surgieron a los ejecutivos para ayudar a determinar nuevas formas de hacer las tareas y conseguir el resultado de una manera que les consumiera menos tiempo. En el cuadrante izquierdo del lado inferior, que es este que tenemos aquí, que eran las actividades que era poco tiempo, ¿sí? Poco tiempo y poco valor, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿esas actividades las puedes delegar? ¿Ok? Eso era, digo, ¿las puedes eliminar? El cuadrante inferior del lado izquierdo. Entonces, en esas básicamente se cuestionaban y es ahí en donde evaluaban si realmente estaban viendo actividades que no generaban valor. Y finalmente, el cuadrante inferior derecho, en donde eran actividades que les consumían mucho tiempo, pero entre más pegadas estuvieran a la línea que dividía las de alto valor de las de menor valor, era aquellas a las que podían delegar. Y entonces, estos elementos les permitieron hacer un análisis más creativo, más profundo de a qué le estaban dedicando tiempo. Y de esta manera lograron reestructurar la forma en la que estaban generando entonces dedicarle tiempo a sus actividades, ¿no? Y de esto salió el que en algunos casos particulares lograron hasta ahorrar 8 horas a la semana en actividades que no generaban valor. Y eso es el valor primordial y fundamental dentro de este proceso. Entonces hablábamos de que nuestro proceso para poder ahorrar y ser más productivos eran 5 pasos. Esto que estamos viendo es apenas el primer paso, que es identificar las actividades de poco valor, ¿ok? Ya que tenemos identificados y mapeados todas las actividades que hacemos en la semana, ¿sí? Vamos a pasar a nuestro segundo paso, que el primer paso es el más importante, ¿no? Lo demás
va a ser consecuencia de este mapeo de actividades. En este segundo paso van a tomar ustedes decisiones acerca de si las van a eliminar, las van a delegar o las van a rediseñar de acuerdo a esos criterios que hemos establecido. Entonces, ustedes, de acuerdo a esas actividades en el cuadrante que las plantearon, van a definir estas 3 categorías. ¿Cuáles van a ser las que van a comenzar a determinar cómo eliminar o cómo eliminarlas de manera inmediata? Las actividades que van a delegar. Y en estas actividades de delegar es importante, lo vamos a ver en el siguiente paso, no es solamente pasarlas, tenemos que determinar también cómo es que se van a delegar. Y finalmente, aquellas que se necesiten rediseñar, porque a lo mejor son de alto valor, pero son ineficientes en la forma en la que se lleva esa actividad. Y un ejemplo claro que tuve con algunos de nuestros clientes fue actividades, por ejemplo, las actividades de reuniones de trabajo con gerentes para toma de decisiones, por ejemplo, para algunos de los proyectos, ¿no? O en oficinas de proyectos, en donde las juntas que en teoría podían hacerse, que eran de alto valor porque ayudaron a tomar decisiones, se redujeron de juntas de 2 horas a juntas de media hora, en donde salían puntos concretos, se eficientó el proceso de reporte de estatus, etcétera, y eso permitió entonces hacer, a través de este rediseño de juntas o de sesiones, etcétera, o inclusive la forma de interacción con el equipo, lograr generar una mayor productividad, ¿ok? Entonces, segundo paso, primer paso era identificar las tareas, segundo paso, decidirlas si las eliminamos, las delegamos o las rediseñamos. Vamos al tercer paso. El tercer paso está involucrado con aquellas actividades en las cuales vamos a delegar. Y aquí el reto, y esto también en el estudio se vio muy claro, la mayoría de los tomadores de decisión fueron muy reacios a delegar actividades en donde de acuerdo a ellos, pues eran muy difíciles porque ellos eran los meros buenos y si no las hacían ellos no se podían lograr los mismos resultados. Y cuando intentaban delegar se presentaban los siguientes problemas, ¿no? Oye, la primera semana fue muy estresante porque tuve que planear mucho cómo delegarlo. O sea, tuve que dedicarle mucho a preparar cómo voy a hacer ese proceso de delegación porque tengo que reestructurar la delegación. Uno de los grandes problemas que tenemos también es que delegar pensar es que yo te lo platico en 5 minutos en mi oficina y ya con eso tienes suficiente para poder hacerlo. Y cuando no sale bien a la persona a la que se lo delegamos, entonces lo que sucede es que reforzamos el sentimiento de si no lo hago yo, entonces no va a salir bien. Entonces, la forma en la que se tiene que delegar precisamente es evaluar cómo estructuramos el proceso de delegación, obviamente dependiendo de la complejidad de la actividad o de la tarea, para que entonces estos primeros pasos de estructurarlo para hacer un pase adecuado para que la delegación se haga de manera efectiva, pueda ser suficiente y pueda ser buena, ¿ok? Y el segundo paso, ese es el primero, ¿no? La primera semana, aquí dice, ¿no? La primera semana fue estresante porque tuve que planear. Y segundo, tuve problemas recordando, empujando y persiguiendo a los nuevos responsables, ¿no? Entonces, si no estructuramos bien ese plan de delegación y si no lo generamos de una manera en la que se involucre realmente la gente, pues va a ser difícil hacerla. Y algo que es importante y que tienen que considerar, para que puedan delegar, y esto es importantísimo, las personas a las que la deleguen deben de cumplir 2 características. Primero, deben de tener toda la aptitud con P, o sea, que tienen todo el conocimiento y las habilidades necesarias o las mínimas necesarias de acuerdo a tu evaluación. Y segundo, que tienen la actitud o la disponibilidad para hacerlo. Si alguna de estos 2 elementos no se cumplen, entonces el proceso de delegación no va a funcionar, te vas a frustrar y vas a reforzar tu sentimiento de si no lo hago yo, no va a funcionar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces este es el tercer paso. Llevamos 3 pasos. Primer paso, vuelvo a decirlo, es identificar. Segundo paso, decidir. Tercer paso, delegar o descargarse, ¿no? Vamos al cuarto paso. El cuarto paso se relaciona con reasignar tu tiempo. Y esto es algo que tienen que hacer ya ustedes directamente, ¿ok? Y cuando hablamos de reasignar el tiempo, la pregunta que se deben de hacer es qué debería de estar haciendo, ¿sí? Y tienen que hacerlo así, de tal manera que ustedes evalúen y escriban de manera puntual qué tareas deberían de estar haciendo que no están haciendo por estar cargados y están con ese listado de actividades semanales que los están matando eventualmente, ¿sí? Entonces, escriban de manera puntual. ¿Y qué cosas
que no las tengo contempladas, que no estoy haciendo, debería de hacerlas y ni siquiera las tengo contempladas porque estoy sobrecargado de acuerdo a este listado que vimos anteriormente, ¿sí? Y mantengan entonces una bitácora que les permita saber entonces qué actividades realmente están generando. Y esas actividades de qué deberían de estar haciendo no solamente son relacionadas con el trabajo en equipo, sino también pueden ser actividades personales, familiares, algo que es importante, y eso lo denoto con estos dos gráficas que tengo aquí abajo, es cuánto tiempo le están dedicando para pensar. ¿Cuánto tiempo están dedicando a pensar? Si ustedes son más reactivos que pensantes, significa que entonces son líderes reactivos. Y eso es bueno porque entonces van a tener un buen departamento de bomberos. El asunto es que creo que ustedes no están ahí para, a menos que tengan un departamento de bomberos, creo que su labor tiene que ser es cómo ayudamos a ser más eficientes en la forma que conseguimos las metas, ¿no? Y cómo generamos ese valor. Mientras no le dediquemos tiempo para pensar cómo coachar a nuestra gente de mejor manera, cómo desarrollarlos, vamos a seguir nosotros viviendo en el castillo con fortalezas en donde nosotros somos los amos y señores porque tenemos ese conocimiento, ¿sí? Entonces, ese punto es importantísimo, cómo reasignar ese tiempo en lo que verdaderamente genera valor, que inclusive no lo tengas contemplado dentro de las actividades. Y el último paso es comprométanse con su plan, ¿sí? Entonces, ya identificaron qué actividades van a eliminar, a qué actividades le van a dedicar más tiempo, a qué actividades van a rediseñar y a qué actividades van a delegar. Fíjense, las van a clasificar en esos cuatro elementos. Y ahora sí, tienen que comprometerse con su plan. ¿Cómo se pueden complementar? Si hablamos, y suena un poco ilógico, si ya hablamos al inicio del webinar que no era algo organizacional, sino más bien era una estructura personal, entonces, ¿cómo nos vamos a comprometer en nuestro plan sin hacerlo? Aquí ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Si normalmente no somos una persona disciplinada, ¿sí? Que nos cueste trabajo romper círculos de confort, entonces el tratar de hacer este proceso de delegar, evaluar, reestructurar nuestra forma en la que estamos trabajando, va a ser muy complicado si no tenemos a alguien que sepa que tenemos un nuevo plan. Y ese es el reto. El reto es que comuniquen su plan a otros. De acuerdo a este estudio que hicieron de sus tiempos y de que los clasificaron y que basado en esa clasificación van a tomar algunas acciones para reestructurar cómo van a delegar, la reestructura de sus actividades de alto valor, eliminar, etcétera. Entonces, ustedes tienen que hacerse cargo de comentarlo con sus jefes, fíjense, y con sus colaboradores. Esto es importante. Les tienen que exponer a ellos cuál va a ser su plan de reestructura de su tiempo, para que a través de los ojos de sus superiores y sus subordinados vean y ustedes se comprometan a llevarlo a cabo. Porque mientras no suceda y no tengamos aquellos ojos testigos que nos ayuden, va a ser más difícil que podamos entonces lograr el resultado. Entonces, ese es el proceso. Y fíjense que es súper poderoso, ¿eh? Suena algo como muy sencillo, pero eso es lo grandioso de este modelo. Estos 5 pasos le ayudaron a personas de empresas muy complejas a lograr realmente tener elementos diferenciadores y generar mucho mayor valor dentro de las organizaciones. Entonces, si logramos hacer eso, imagínense lo que pueden lograr para sus organizaciones. ¿Cómo pueden incrementar la productividad? Entonces, con eso yo cerraría esta plática muy sencilla, pero muy poderosa. Yo les pediría aplíquenla, funciona y funciona muy bien. Y es como la sección amarilla, ¿no? Pero con esto me gustaría nada más cerrar con la recopilación de los procesos de 5 pasos, ¿no? El proceso de 5 pasos es identifiquen sus actividades, ¿sí? Entonces, a través de listar, normalmente por semana, hacerlo de manera diaria creo que sería, a lo mejor rompería esquema, hacerlo mensual pudiera ser complejo. Háganlo de manera semanal, identifiquen todas las actividades y anoten el tiempo que le dedican en promedio por semana a esa actividad. Y lístenlas, ¿de acuerdo? Todas las actividades que hagan. 2, decidan. Decidir es cada una de las actividades de acuerdo a esas 4 preguntas que establecimos. Primer pregunta, ¿qué tanto valor generan? Del 1 al 5. Número 2, ¿qué tan urgente es la actividad?
Número 3, ¿cuánto valor personal obtienes tú de esa tarea? Y número 4, ¿con qué facilidad podrías reasignar esa actividad? Y les va a dar una calificación del 4 al 20, sumando cada una de esas evaluaciones. Una vez que ya tuvieron esa decisión, van a determinar sobre cuáles se pueden descargar o delegar, ¿ok? Y van a generar un plan de cómo delegar, evaluando en su personal que tenga la aptitud y la actitud necesaria para hacerla. Y si no, van a tener que dedicarle más tiempo en reestructurar ese proceso de delegación. Número 4, aquellas que quedaron en mucho tiempo y con un valor no sustancial, pero sí importante, ¿sí? Van a determinar cómo se pueden reasignar, ¿ok? Y finalmente este plan que acaban de hacer lo van a exponer a sus superiores y a sus coordinadores, a sus subordinados, o por lo menos a uno de ellos, para que les permita entonces ayudar a que este paso se lleve y se genere de mejor manera. ¿Ok? Entonces, háganlo, y me gustaría ver que nuestro próximo webinar que tengamos haya algunas, o tengamos algunas retroalimentaciones de ustedes acerca de cómo les fue en este proceso de reasignación. Y tal vez, no lo sé, a lo mejor ustedes puedan, al igual que la ejecutiva de Pfizer, lograr tener 8 horas de su tiempo disponibles. Y ahora, algo que es importante, estas horas no es que sean disponibles para rascarnos la panza, ¿verdad? Como buenos líderes, yo creo que ese tiempo es para precisamente reasignarlo y coordinarnos, o inclusive dedicar tiempo a cosas que pueden ser más importantes que el trabajo mismo, ¿ok? Entonces, me gustaría cerrar este webinar con algunas preguntas importantes. Pensando en esto, y que nuestro objetivo, y si yo pudiera ponerle una frase al webinar de hoy, la frase que me gustaría exponerles es hacerse consciente del uso de su tiempo. Yo creo que esta tendría que ser la gran lección. Si ustedes son conscientes de cómo usan su tiempo y cómo contribuyen, entonces va a ser fácil que ustedes puedan tener una cultura de valor hacia la organización y hacia ustedes mismos. Entonces, ¿cuánto tiempo creen que puedan liberar si se hacen conscientes de cómo están dedicando su tiempo? ¿Sí? Entonces, ¿qué actividades crees que puedas parar inmediatamente sin tener un efecto negativo dentro de los resultados que esperan? Y esto también es algo bien importante. Tenemos que dejar de sentirnos superhéroes, ¿no? De que a todo decimos que sí y a todo nos comprometemos, porque nuestro sentimiento de superación personal y de valía personal va en el sentido de qué tan indispensables nos sentimos ante los demás. ¿Sabían ustedes que hay gente que trabaja menos y logra mejores resultados que nosotros? ¿Sí? Pues entonces hay que imitar ese comportamiento, y más bien es mantenernos ocupados en lo que verdaderamente genera valor para que podamos ser mucho más productivos, ¿no? ¿A quién le delegarías las tareas? Piensen, inclusive, basado en este estudio, ¿quién le delegarían pensando en esos dos elementos que acabamos de decir, aptitud y actitud? ¿Qué se requiere para delegarlas? ¿Cómo tendrías que reestructurarlas? ¿Qué tan complejo sería ese proceso de reestructura? ¿Sí? Y yo creo que esta pregunta es en la que tendrían que concentrarse la mayor parte del tiempo. Es el tiempo que estamos dedicando, se lo estamos dedicando a las actividades que mayor valor generan para ti, para la empresa, para tu área de negocio. Esa es la pregunta que verdaderamente es más importante. ¿Ok? Entonces, pues yo con eso cerraría nuestro webinar, ¿de acuerdo? Y les dejaría algunas referencias interesantes que les pueden ayudar a ustedes a poder enfocarse en lo verdaderamente importante, ¿no? Y son artículos bastante interesantes que derivan en esta presentación que les acabo de hacer. Entonces, varios de estos artículos y análisis que hemos venido aplicando con algunos de nuestros clientes y nos han dado resultados, nos ha llevado a generar esta estructura en la cual hemos ayudado a ejecutivos de alto nivel y a gerentes a tomar mejores decisiones. Entonces, con eso concluiría nuestra presentación, y más bien me gustaría que si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, puedan hacerla en este momento. Estamos abiertos a esas preguntas. Muchísimas gracias, Carlos. Pues los invitamos aquí en el chat a poner preguntas o dudas que tengan respecto al tema. Por ahí nos estaba preguntando Juan Manuel algunos ejemplos de plan de delegación. Ahí
Nos comentaste acerca de la manera en cómo hacerlo. No sé, Juan Manuel, si te quedó clara esta parte del plan de delegación de actividades. Bueno, pues muchísimas gracias, María Dolores. Gracias a ti por estar con nosotros, gracias a todos ustedes. Y pues esperamos que les haya servido este tema. Los invitamos a dar clic aquí en estas referencias que nos pone el ingeniero Carlos para que puedan saber más acerca del tema. Igual los invitamos, parte también de esto es hacer más participativo y crear una comunidad referente al tema de gestión de proyectos. Pueden escribirnos acerca de este tema, de lo que piensan, algunas cosas adicionales que quisieran ver en nuestro correo contacto @evorit.com. Entonces podemos interactuar ahí por medio de correo, o bien los invitamos a estar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y también en LinkedIn. Ahí estamos subiendo información, artículos de interés que pues esperemos les sirva en su plan del día a día, en su trabajo y de manera personal. Muchas gracias, Kenny, María Dolores, por estar con nosotros. Aquí hay una pregunta que nos hace María García Carlos, que dice: ¿cómo podemos ayudar a nuestros equipos a ser conscientes de su tiempo? Es muy buena pregunta. Pues yo creo que es una pregunta excelente. Yo lo que te diría, María, es precisamente ¿cuál es el driver? ¿Cuál es el driver de las decisiones que toman todas las personas, o cómo deberían de tomar decisiones las personas en su día a día, basado en aquello que les genera más valor, y el valor medido con respecto a los objetivos o metas que tengamos como personas? Y voy a poner un ejemplo a lo mejor que puede ser como personal y después me iré a uno de empresa, pero si tú como persona estás buscando tener una vida en la que puedas viajar mucho y que te puedas ilustrar y que conozcas otras culturas, y las decisiones que tomas en tu día a día, en vez de tomar la decisión de ahorrar o buscar optimizar tus recursos para ahorrar para viajar, ¿no? Y eso, en vez de gastar, de ahorrarlo, lo gastas en elementos que no contribuyen a ese objetivo, pues entonces esas acciones y esas actividades que estás haciendo van a tener una repercusión hacia el objetivo final que tienen. Ustedes como líderes, y es una pregunta muy interesante, María, tienen que ser capaces de decirle a su personal y a sus equipos de trabajo cuál es la meta y los objetivos que como equipo están buscando hacer. Y si esa persona, María, en particular, tiene objetivos particulares que tiene asignados, entonces tienes que hacerle ver que esos metas y objetivos particulares o de equipo que tienen, si las decisiones en el tiempo, y eso es un análisis, de hecho esto que se estaría haciendo sería una especie de coaching dirigido por estas preguntas. Oye, las mismas preguntas que les acabo de exponer aquí, háganselas a sus equipos. Oye, ¿tú crees que esa actividad que estás haciendo contribuye, sí, o no contribuye, o qué tanto contribuye a lograr esos objetivos, ¿sí? Si logramos hacer que se hagan conscientes de cómo dedican su tiempo y qué tanto va alineado a eso, estoy seguro que entonces va a ser más fácil que haya una apertura a inclusive exponerles a ustedes que hay cosas que están haciendo que no deberían de hacer, o que están absorbiendo responsabilidades de alguien más porque alguien las tiene que hacer y las hacen y no contribuyen al éxito de lo que ustedes están persiguiendo como equipo. Entonces, la conciencia del valor, del objetivo y de cómo están dedicando su tiempo a través de estas preguntas que yo les hice anteriormente, les tendría que ayudar eventualmente a lograr ese nivel de conciencia. ¿De acuerdo? Espero haber respondido, si no a profundidad, por lo menos lo suficiente ahí a María. Sí, Carlos, muchas gracias. Por ahí perdón, tenemos una pregunta también de José Manuel, de ejemplos de plan de delegación. Fíjate, José Manuel, que esa es una pregunta bien interesante y pudiéramos hablar mucho sobre el tema. Más bien yo lo que te diría, para no entrar en algo muy complejo, es primero, antes de delegar, determina qué características o habilidades se tendría que tener de una persona para que sea capaz de manejar esa actividad que quieres delegar, ¿de acuerdo? Y plantéalas de manera muy clara y puntual, ¿sí? ¿Qué características, tanto duras como suaves, técnicas como de persona, ¿no?
Después, contra ese mapeo, piensa en tu equipo qué personas son las que cumplen la mayoría de esas habilidades técnicas, ¿de acuerdo? Y genera este mapeo, ¿sí? Entonces seguramente no vas a encontrar a alguien que cubra todo, pero entonces cubre el que más tenga, ¿no? Si ves definitivamente que tu personal o interno no puede cumplir con eso, entonces tendrás que determinar si vale la pena internamente hacerlo, sino más bien a lo mejor outsourcear esa actividad que a lo mejor se pueda hacer. En caso de que sí tengas a alguien que cubra por lo menos los mínimos, entonces la segunda cosa que tienes que evaluar es cuál es su actitud, la actitud que tiene esa persona o la disposición para realizar el trabajo o del trabajo en equipo, o qué tan dispuesta estaría para tener nuevas responsabilidades. ¿Okay? Entonces, esta actitud está en el sentido de la disposición o capacidad que tiene de lograr generar ese trabajo. Entonces, si evalúas estas dos características y te presentas con ella ya, armarías, basado en estos dos elementos, cómo vas a armar ese plan de estructura. Dependiendo de las habilidades que le hagan falta, pues generarás esa estructura reforzando esas habilidades o inclusive un plan de coaching que tengas que generar con él. Si el problema es más de actitud, es probable que sea más difícil y más bien tengas que platicar y evaluar con ella si es viable para pertenecer a ese proceso. Si esos dos se generan, entonces tu plan de reestructuración tendrá que contemplar estos dos elementos. ¿Ok? Espero, José Manuel, sin entrar también en un detalle muy específico, al menos haberte respondido de manera general la pregunta. ¿Ok? Gracias, Carlos. Muy bien. Última pregunta ya también por tiempo. Justamente esto que comentabas, pregunta Patricia, pues cómo hacer que un equipo disperso se pueda unir para lograr ese objetivo. Entonces. Híjole, sí, es una pregunta bien interesante y y yo creo que es una de las que va a depender mucho del liderazgo. Y Patricia, yo creo que la pregunta importante es ¿qué significa que el equipo sea disperso? Disperso sea que tengas un equipo que tiene capacidades muy diferentes, o disperso es que cada quien tenga su visión de lo que se intenta lograr, yo creo que esa es la clave. Tendremos que evaluar, Pati, qué significa un equipo disperso y qué es lo que hace que se genere esa dispersión. Si la gente se ve como islas, ¿sí? Que cada quien hace una parte del proceso, pero se ve aislado y no ve cómo contribuye o deja de contribuir su trabajo, si su trabajo no genera valor al bien final o a la meta final, entonces es seguro que entonces que reforcemos esa dispersión del equipo. Entonces, inclusive en cualquier organización, inclusive en una línea de producción, ¿no? En la línea de producción, si alguien no genera una parte del proceso bien, ese error va detonando en errores sin problemas más hacia adelante en la línea de producción. Lo que tienes que hacer, Pati, es entonces más bien tener, y es lo que hacía Steve Jobs, véanlo bien, Steve Jobs era un perro, súper perro rabioso, porque era súper estricto, con limitantes de fechas, etcétera, súper rudas hacia sus equipos. Y a pesar de que tenía equipos muy dispersos en el sentido de grandes capacidades, nerds, súper dedicados a lo que hacían y no se lograban enfocar a las tareas, él a través de su liderazgo y poner retos hacia su gente, pero con metas precisas. Fíjense cómo vendía Steve Jobs sus proyectos. Él no decía, no vamos a crear, fíjense, no vamos a crear una nueva computadora, ¿no? No vamos a ver la nueva iMac o la nueva Apple, ¿no? Él lo que decía, vamos a crear una nueva forma en la que la gente se va a comunicar, va a ser más productiva, vamos a cambiar el mundo en la que la gente, ¿sí?, va a trabajar y va a colaborar de aquí en el futuro. ¿No les gustaría ser parte de ese cambio y haber contribuido en ese aspecto a ese cambio? Eso es lo que tenemos que hacer, Pati, que la gente sepa cómo contribuye dentro de su trabajo a lograr un bien y que forme parte de ese elemento que les ayude entonces a alinearse. Si somos capaces de alinear esa visión, que sepan cómo contribuyen y determinan ellos y su equipo cómo están generando y dedicando su tiempo para lograrlo, seguramente tu equipo disperso se va a convertir en un equipo multidisciplinario de alto desempeño. Y esa sería la gran diferencia. ¿Ok? Muy bien, pues espero, Pati, que de nuevo te haya contestado la pregunta de manera adecuada y me daría gusto que después podamos platicar que lograste ver algo de eso con tu equipo. Muy bien, pues yo creo que con eso terminamos las preguntas y estaríamos cerrando nuestro webinar, no sin antes darles algunas promociones para ustedes que nos participan en nuestros webinars. Gracias.
Gracias, Carlos, nuevamente. Gracias a ustedes por estar con nosotros en línea. Y pues así es, platicando un poquito más de esto y referente a las dudas que pudieran tener. Si buscan un apoyo más particular, más personal, podemos acercarnos a ustedes para poder platicar de este tema en específico, o bien de algunas otras inquietudes que puedan tener dentro de su empresa para mejorar el desempeño y organización de su equipo de trabajo, así como su departamento de proyectos. Podemos hacer esta asesoría y poderlos ayudar a implementar estas habilidades. Los invitamos, nos pueden contactar a través del correo contacto@evoret.com, o bien al finalizar esta presentación va a haber una pequeña encuesta que hacemos para poder revisar con ustedes estos temas. Por ahí nos pueden poner que desean que los contactemos, o bien aquí por medio del chat los invitamos a dejarnos sus datos. Muchas veces no sabemos en realidad si necesitamos para nuestra empresa una asesoría especializada. ¿Qué pasa? Pues lo que les comentamos, si ustedes se hacen este tipo de preguntas, ¿qué es lo que pasa mayormente en las empresas donde tienen muchos proyectos pero pues no se concluyen por muchos imprevistos, por falta de priorizar actividades, o si tu presupuesto no alcanza? ¿Tienes problemas para establecer estas prioridades? Pues creo que si has respondido que sí a más de una de estas preguntas, podemos nosotros apoyarte y guiarte en este proceso para identificar de mejor forma oportunidades y que puedan sus proyectos y su equipo de trabajo salir adelante. Nosotros tenemos la opción, pueden solicitar y un consultor se estará comunicando con ustedes. Esto es de manera gratuita. Nosotros queremos apoyarlos a identificar estas oportunidades y soluciones. Entonces los invitamos a que se acerquen con nosotros de la manera más idónea. Estaremos platicando con ustedes. Y pues gracias a ustedes que mes con mes están con nosotros, y pues por ser nuestro último webinar del año, queremos presentarles o darles este bono, esta oportunidad única, que es un 15% de descuento para todos nuestros programas de capacitación que vamos a iniciar en el mes de enero, febrero y marzo del 2019. Es un bono que les otorgamos a todos ustedes por haber participado. Este aplica para nuestros cursos de dirección eficaz de proyectos, para el PMP presencial en la ciudad de León, Guanajuato, o bien para el PMP remoto. También incluimos nuestro curso de administrando proyectos con MS Project. Entonces, para todos aquellos que tienen el plan de poderse capacitar en el siguiente año, creo que este bono está perfecto para ustedes. Van a estar recibiendo un correo con la grabación y este bono tiene una vigencia para el 14 de diciembre. Entonces, si están interesados, por favor, comuníquense con nosotros. Pueden hacerlo válido, o bien si saben de alguien que está interesado, pueden ustedes transferir este bono de descuento a su compañero de trabajo o a alguien que crean que le puede interesar este curso. Entonces, por favor, solicítenlo en la encuesta al finalizar esta presentación, o bien por aquí pueden dejarnos su correíto o nada más decir me interesa, por favor mándenme información y nosotros con gusto estamos para enviarles todo esto. También tenemos otro programa de capacitación que es el de dirección de proyectos en línea para aquellos que están iniciando o desean reafirmar estos conocimientos en gestión de proyectos de manera remota, que tienen dificultad para estar dentro de un aula. Este curso les queda perfectamente bien y les estamos otorgando el 10% de descuento. De igual manera, este bono puede ser transferible si aquellos que ya lo han tomado y les pareció un buen curso, pues les agradecemos mucho que lo puedan recomendar y pueden transferir este bono para alguna otra persona que estén interesados. Pueden solicitarlo a nuestro correo de contacto @evorit.com, o bien pues aquí por el chat nada más ponerme una manita arriba, decir quiero información y nosotros nos comunicamos con ustedes. Estos bonos son aplicables, es importante decirlo, de manera individual.
Si hay alguna empresa, algún interesado para más, podemos platicarlo y podemos generar ahí un plan atractivo para más colaboradores. Muy bien, Carmen, entonces estamos ahí contigo mandándote la información. Por favor, no olviden contestar nuestra encuesta de salida, ya que automáticamente se registra su correo y se envía dentro de estos próximos días su correo con la liga de grabación de este tema, junto con su bono que les estamos otorgando aquí, especialmente para ustedes que entraron a nuestro webinar. Pueden contactarnos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar subiendo los webinars grabados de meses anteriores. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de revisarlos, pueden verlos ahí, y artículos de interés. Les repito nuestro correo de contacto@evorit.com, o bien nuestros teléfonos, con gusto los atendemos también y damos información, con LADA 477-717-0085. Pues muchísimas gracias a todos, damos por terminada nuestra sesión del día de hoy y pues los estaremos informando de nuestro siguiente año, nuestros temas de nuestros webinars. Agradecemos al ingeniero Carlos por su apoyo el día de hoy y también invitarlos, si tienen cualquier otra duda de este tema que quisieran que nuestro consultor los pudiera apoyar, déjenos también aquí sus datos y nosotros hablamos con ustedes para poder integrar un poquito más acerca de sus dudas y poderles darles una solución o exponerles un poquito más y tengan claro el tema. Muchísimas gracias. Hasta luego.